Bien, ¿y usted? No esperaba que entrara alguien. Sí, que en realidad casi nadie va a entrar. Sí, sí lo imaginaba, pero les voy a pasar la materia igual. Usted si quiere me va haciendo preguntas. No sé si pudo ver el video que subí. Sí lo vi. Ah, qué bueno, ya, porque ahí les subí, les hablé en general de los procedimientos concursales de la persona natural y les hablé del procedimiento de renegociación de las deudas. Y ese procedimiento nosotros ya habíamos conversado bastante de él en clases anteriores, entonces si bien les pasé cosas como más concretas, no es algo nuevo, ya lo habían visto en parte. Entonces ahora voy a continuar con la materia que tengo presupuestada para hoy día, cualquier consulta me la pueden ir haciendo, qué bueno que haya alguien presente, para mí por lo menos tener con quien poder conversar sobre la materia, así que continúo. Esta semana pensaba tratar el tema, bueno, cerrar el tema del procedimiento concursal de la renegociación. ¿Tienes alguna duda o tienen alguna duda sobre ese procedimiento dentro de lo que yo ya he revisado? Profe, no específicamente sobre como la materia en sí, pero quería consultarle si el apunte de renegociación lo había subido como dentro de dentro de las primeras sesiones, usted subió me parece. Sí, o sea, está mencionado renegociación dentro de las primeras sesiones, pero ahora yo le estoy haciendo clase en virtud de un libro que yo ocupo, un libro de Andrés Bustos, y ahora le estoy pasando la forma estructurada de ese libro, pero es lo mismo, finalmente es la misma regulación, solamente que regulada por un libro y por otro. Ah, ya, porque yo tenía ese impreso hace rato, entonces me pareció cuando usted estaba haciendo la clase y dije, pero creo que esto lo tengo, entonces me guié igual por eso, obviamente igual escribiendo lo que usted añadió porque habían cosas que no estaban, pero igual eran un poco específicas, así que las agregué. Muy bien, sí, igual si quieren les puedo subir el libro para que lo tengan como método de consulta el que yo estoy ocupando. Y yo les subí, Ah, ya, profe. se lo voy a subir en la última sesión, pero como método de consulta, no de presión, sino para que el que quiera revisarlo lo pueda revisar. Y le subí yo el apunte de esta última materia que terminaba la materia anterior y habla de los procedimientos concursales de la persona natural. Eso ya está subido creo que en la última sesión de la aula virtual, para cuando lo pueda revisar, lo puedan mirar. Ya, Ya, profe. para que lo vean. Cualquier consulta igual me la pueden hacer. Entonces ahora sí continúo con lo que me había quedado en la clase del viernes y deje ver cómo voy con mi tiempo. Porque les voy a hacer siempre una clase de 45 minutos, que finalmente es uno de los acuerdos a los que se llegó, ¿no? Para no cansarlos con tanta clase. Ya. Ya, profe. Bueno, entonces ya de forma general nos queda claro de qué se trata este procedimiento concursal de renegociación. Sabemos que es un procedimiento distinto a los demás procedimientos que hemos estudiado hasta esta parte, porque es un procedimiento de carácter administrativo que se lleva ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Sabemos que se distingue de lo que hemos estudiado hasta esta parte porque este procedimiento se aplica o es de aquellos procedimientos que son aplicables a la persona natural, o al deudor consumidor, dependiendo de la terminología que nosotros ocupemos. Sabemos también, dentro de lo que revisamos en la clase anterior, estuve solita, por eso prefiero igual mencionarlo para que lo vean, que cuando hablamos de estos procedimientos concursales de la persona deudora, persona consumidora, hablamos de la renegociación y de la liquidación. La liquidación hablamos tanto en su vertiente voluntaria como forzosa, y en el caso de la renegociación, nosotros conversábamos en la clase anterior cuáles son los requisitos que yo debía cumplir para poder someterme a este tipo de procedimiento. Yo también les mencionaba dentro de esa clase que el procedimiento concursal de renegociación no requiere en sí mismo la intervención de un abogado que pueda representar a esta persona deudora. ¿Por qué? Porque la ley, la ley y el legislador tienen en mente que cuando ya estamos ante un procedimiento concursal de renegociación, estamos ante un patrimonio tan mermado que obligar a que esta persona deudora también tenga que pagar un abogado sería algo muy dificultoso de poder cubrir. Se los menciono, y se los mencioné igual en la clase anterior, porque hay muchos yo diría los abogados de muy mala fe que dan a entender que es necesario que para un procedimiento de renegociación uno vaya representado. No es necesario. Y no es necesario porque en las mismas audiencias que involucra este procedimiento, la persona deudora negocia derechamente con sus acreedores y actúa como facilitadora de los acuerdos un funcionario de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Entonces, para que tampoco pensemos que la persona deudora en este tipo de procedimientos queda mermada
ante la presentación que puedan hacer el resto de los acreedores en este procedimiento concursal. ¿Qué más nosotros vimos en la clase anterior? Hablamos de las diversas audiencias que se incluyen en este procedimiento concursal de renegociación, nuevamente netamente administrativo, no de carácter judicial, donde encontramos como una primera audiencia, la audiencia de determinación del pasivo, todo esto está regulado en la ley también, audiencia de renegociación y audiencia eventual de ejecución. Y yo les mencionaba que como finalidad o al fin de todo este procedimiento de renegociación de las deudas de este deudor consumidor, persona natural, encontramos la resolución que declara finalizado el procedimiento concursal de renegociación. ¿Qué más pudimos ver en la clase anterior? En cuanto a, no recuerdo si lo alcanzamos a ver, el término anticipado del procedimiento concursal de renegociación y sus efectos, esto se encuentra regulado en el artículo 269 de la ley. ¿Qué es lo que me dice de forma general este artículo? Me dice que la superintendencia declara el término anticipado del procedimiento de concursal de renegociación en diferentes postulados. ¿Cuáles son estos? Si la persona deudora infringe la prohibición establecida en el número 6 del artículo 264, y esto se refiere a si celebra actos o contratos sobre sus bienes embargables que sean parte de este procedimiento concursal de renegociación, sin perjuicio de la sanción propia establecida por el depositario alzado del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y esto yo les mencionaba en la clase anterior, que finalmente se establece o es muy razonable porque se refiere a, cuando nosotros nos encontramos en este procedimiento de renegociación, nosotros ya estábamos hablando de un patrimonio que se encuentra incapaz de pagar todas sus obligaciones, y este patrimonio, los activos, están sujetos al pago de los pasivos que se deben a sus acreedores. Sí, y en este tiempo que yo me encuentro en renegociación de las deudas, la persona dueña de estos bienes, o este deudor persona natural, es un depositario de carácter provisional. Es por eso que se le castiga como un depositario alzado cuando realiza cualquier tipo de estos actos del número 6 del artículo 264, estos actos o contratos sobre bienes embargables. Además, y ahí se produce el término de este procedimiento concursal de renegociación. Recuerden también que esto es un castigo fuerte para esta persona deudora, porque estamos hablando, recuerden que una de las ventajas del procedimiento concursal de renegociación también es que durante su tramitación no pueden iniciarse nuevos procedimientos concursales en contra de esta persona, ni procedimientos de carácter ejecutivo. Entonces va a perder esta gran ventaja que tiene este procedimiento concursal de renegociación de las deudas por esta pérdida o esta actuación de la mala fe por parte de esta persona deudora. Además, nos encontraremos ante un término anticipado del procedimiento concursal de renegociación si la persona deja de cumplir alguno de los requisitos señalados en el artículo 260. Es decir, si deja de cumplir cualquiera de los requisitos señalados en todo este procedimiento de renegociación. También nos encontramos ante un término anticipado de este procedimiento concursal de renegociación, de todos los efectos positivos que tiene, si no se arriba a un acuerdo en la audiencia de ejecución, en esta audiencia de ejecución probable de los bienes de la persona deudora. Es decir, cuando yo estoy buscando el acuerdo para poder pagar con el activo que yo tengo actualmente a mis acreedores, no se llega al acuerdo necesario entre esta persona deudora, este deudor consumidor, con por lo menos los acreedores que representen un 50% del pasivo en esta audiencia de ejecución. Ahí también, ante la falta de acuerdo y por la misma naturaleza administrativa del procedimiento, se pasa a, o termina este procedimiento concursal de renegociación. Y eventualmente se podría llegar a la liquidación de este patrimonio, o de esta, sí, del patrimonio de esta persona deudora. También nos podríamos encontrar hasta un término anticipado de este procedimiento concursal de renegociación si con posterioridad al inicio del procedimiento aparecen bienes no declarados por la persona natural deudora en los antecedentes a los que se refiere el artículo 261. Y en el trasfondo que uno podría ver de esta sanción que establece la ley es nuevamente esta buena fe de esta persona deudora o de este deudor consumidor, que es lo que conversábamos dentro de las primeras clases y lo que conversábamos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de estas declaraciones. Recuerden que cuando se hace la presentación de la renegociación de las deudas, yo tengo que identificar a mis 3 principales acreedores, tengo que indicar si tengo la dirección de correo de estos principales acreedores y también tengo que declarar
o tengo que informar los bienes que yo tengo para responder de estas deudas que yo tengo. Recuerden también que dentro de las cosas que yo debo hacer cuando solicito la renegociación es hacer una propuesta de renegociación. Entonces, si yo tengo bienes durante la tramitación del procedimiento de renegociación, mis acreedores notan que yo he ocultado ciertos bienes a fin de protegerlos de la eventual ejecución que va a llevar este procedimiento de renegociación, entonces ahí nuevamente nos vamos a encontrar con un término anticipado de este procedimiento de renegociación con todos los buenos efectos que pudiera tener, como por ejemplo, yo les citaba en clases anteriores, el hecho de poder llegar a un acuerdo derechamente con sus acreedores, o el hecho que los mismos acreedores, a fin de poder llegar a un acuerdo y con la facilitación de la superintendencia, rebajen una serie de intereses que se cobran a esta persona deudora. Además de que no se puede iniciar una serie de procedimientos en su contra mientras se encuentra en este procedimiento de renegociación. Todo esto es un castigo, entonces el trasfondo que uno ve en esta normativa es un castigo a la mala fe de esta persona deudora o de este deudor consumidor, en el caso de que haya mala fe, ¿no? Cuando se declara este término anticipado del procedimiento concursal de renegociación, finalizan los efectos de la resolución de admisibilidad, que nosotros revisábamos en la clase anterior, entre esos que yo les mencionaba, que no se pueden iniciar nuevos juicios, que se encuentra regulado en el artículo 264, y vencido el plazo para reponer administrativamente, porque recuerden que el recurso al que nosotros disponemos es de la reposición de carácter administrativa, en los términos del artículo 270, sin que se hubiera presentado recurso de reposición, o habiéndose rechazado, la superintendencia va a remitir los antecedentes al tribunal correspondiente, el que dictará la correspondiente resolución de liquidaciones de los bienes de la persona deudora, de acuerdo a lo dispuesto en el título segundo del capítulo 5. Es decir, cuando nos encontramos ante este término anticipado del procedimiento concursal de renegociación, la superintendencia da por terminado el procedimiento concursal de renegociación y envía los antecedentes al tribunal civil competente del domicilio del deudor, y este tribunal tendrá que dictar la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora. Nosotros hasta esta parte hemos revisado la liquidación de la empresa deudora, sabemos de qué se trata la resolución de liquidación de los bienes de la empresa deudora. Esos efectos nosotros tenemos que extrapolarlos al caso de la liquidación de la persona deudora, es decir, se tendría que dictar esta resolución de forma directa. Yo no tendría que iniciar el procedimiento de liquidación en contra de este deudor en el cual se dio término a este procedimiento concursal de renegociación de las deudas. Ya. Hasta lo que hemos revisado ahora, como término del procedimiento concursal de renegociación de forma anticipada, ¿le está quedando claro? Sí, profe. Ya, entonces sigo pasando o viendo algunos de los contenidos. Ahora vamos a revisar los recursos de limitación en el caso de los procedimientos del procedimiento concursal de renegociación. Contra la resolución que declara finalizado el procedimiento concursal de renegociación o que lo declare terminado anticipadamente, que es lo que conversábamos ahora, procede el recurso de reposición administrativa. Y recuérdense, ¿por qué hablo de reposición administrativa? Porque cuando hablamos de la renegociación, estamos ante un procedimiento concursal administrativo, el único procedimiento concursal administrativo que nosotros tenemos bajo la ley 20.720 o bajo esta nueva ley de quiebras. Y cuando hablo de esta reposición administrativa, me refiero a los términos del artículo 59 de la ley 19.880, que yo creo que ustedes pueden que hayan revisado, pero no recuerdo si a esta altura ustedes ya han visto ya derecho administrativo. ¿Cómo opera esta reposición administrativa? Dentro del plazo de 5 días, ante el mismo órgano, es decir, la Superintendencia de Insolvencia y Mantenimiento, que dicta el acto que se impugna, y en subsidio procede el recurso jerárquico. En contra de esta resolución que desecha la reposición interpuesta, procede el recurso de reclamación, que probablemente ustedes también lo han escuchado o lo han revisado cuando vieron derecho administrativo, o puede que lo vayan a revisar ahora en recursos. ¿Ustedes qué parte de procesal están ahora? ¿O debieran estar? Procesal civil. ¿Ya? O sea, estamos ahora en proceso penal en realidad. Proceso penal, ¿pero vieron recursos o todavía no ven recursos? No, recurso del próximo semestre. Ah, el próximo semestre. Bueno, ahí van a ver de qué se trata en general estos recursos. Yo les he conversado algunas cosas sobre la apelación,
Y aquí le estoy mencionando algún tipo de recursos. Yo no les voy a preguntar en específico cómo operan estos recursos, solamente que los conozcan, o más que me interese que lo conozcan, cuando ustedes estén ejerciendo, sepan cuáles son los recursos a los cuales pueden oponer o trabajar. Eso se los menciono, para que los conozcan. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Otro punto principal, cuando la persona deudora cuya solicitud de inicio de procedimiento concursal de renegociación fuere declarado admisible, no podrá solicitarlo nuevamente, sino una vez transcurridos 5 años, contados desde la fecha de la publicación de la resolución de admisibilidad. Aquí se debe esta normativa, o que fija el artículo 270 de la ley. Cuando se estaba tramitando la ley de 1720, una de las grandes discusiones fue el procedimiento de renegociación de las deudas. Y bueno, y también, y que es algo que no contempla la ley, en cuanto al mecanismo de segunda oportunidad de estas personas deudoras que yo les mencionaba, y si nosotros pensamos en la situación actual sobre los deudores consumidores, personas naturales, con todos los avisos que estamos actualmente, con el nivel de endeudamiento que tenemos los hogares chilenos, incluso antes del COVID-19, y el nivel de sobreendeudamiento que va a subir ahora con la situación actual de pandemia, más lo que ha indicado el gobierno como salida para los hogares de clase media en el acceso a nuevos créditos, probablemente nos vamos a encontrar ante hogares muy sobreendeudados. ¿Cuál fue la discusión que se dio en el momento de tramitar la ley 20.1720 y de la renegociación? Como se asumía por parte del legislador que el sobreendeudamiento se debía a estos deudores que actúan con irresponsabilidad, se temía por parte del legislador, cuando se redactó la ley 20.1720, que si no se establecía alguna especie de límite, nos íbamos a encontrar siempre o continuamente ante deudores que iban a renegociar sus deudas. Y con todo esto que inicia esta tramitación, este acuerdo al que deben llegar con los acreedores, la rebaja de intereses, todas estas situaciones que le causaban algún potencial perjuicio a los acreedores. Se lo estoy hablando cómo se tramitaba en ese momento, independiente si estoy de acuerdo o no con esto que se discutía, ¿no? En virtud de esta discusión que se dio, cuando se estaba redactando la ley 1720, se llegó a la definición que había que establecer algún límite a la procedencia de estos recursos de renegociación, esta posibilidad de renegociar las deudas directamente con los acreedores. Y es ahí cuando me establecen este límite, que va desde que se declara admisible, de esta resolución de admisibilidad del procedimiento concursal de renegociación, que nosotros conversábamos en la clase anterior los efectos que tenía. El efecto principal que tenía era esta imposibilidad de iniciar nuevos procedimientos concursales en su contra o nuevos procedimientos ejecutivos en su contra. Y me establece entonces que no podrá solicitarlo nuevamente, sino hasta 5 años contados después de esta resolución de admisibilidad. Esta fue la forma en que se trató de establecer un límite a la procedencia de las renegociaciones, para que esta especie de deudor del que desconfía el legislador no vaya a estar constantemente endeudándose y renegociando sus deudas, y no cubriendo aquellas deudas que no alcanza a cubrir mediante su acuerdo de renegociación, para que más o menos vayan conociendo o viendo cómo se tramitaba la ley 1720 o qué es lo que se conversaba y por qué algunas cosas quedaron de la manera en la que quedaron. Y vayamos dándole algún sentido de realidad, en cuanto es muy, muy probable que muchos hogares chilenos van a tener la necesidad de operar o de poder acceder a estos procedimientos de renegociación de las deudas, entendiendo cómo va avanzando esta situación de pandemia mundial, ¿no? Y que quizá muchos de ustedes se han visto enfrentados o tienen conocidos que están teniendo problemas para renegociar sus deudas. Y también yo les mencionaba para que lo vean y lo revisen, en el caso que sea necesario para ustedes, para un amigo, para un tercero, cuando procede el procedimiento de renegociación, que yo les mencionaba en la clase anterior, que es un plazo muy acotado de tiempo en el cual se puede hacer la presentación, para que lo recuerden y lo tengan en vista, porque es una muy buena posibilidad en situaciones de emergencia económica como la que estamos actualmente y la que, por supuesto, va a venir en los meses venideros, porque sabemos que estamos ante una recesión económica más o menos importante, se dice que peor que la de los años 80, que ni ustedes ni yo conocí, pero que se los menciono para que lo tengan en mente, porque esto requiere, o vamos a ver cuán vigente es este derecho concursal
en los meses que vienen. ¿Cuáles son los bienes que se excluyen del acuerdo de ejecución? Recuérdense este acuerdo de ejecución donde en el procedimiento de renegociación la persona deudora llega a acuerdo con sus acreedores para poder cubrir las deudas que su patrimonio actualmente se ve imposibilitado de cubrir totalmente. Serán inembargables aquellos bienes a los que se refiere el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, así como todos aquellos que las leyes declaran inembargables. Si la persona deudora se encontrare casada, se aplicarán a la realización de sus bienes cuando procediere las normas establecidas en el Código Civil y en leyes especiales, atendido el régimen de bienes que hubieran pactado los cónyuges. Ustedes están en Derecho de Familia, ¿no?, en este semestre. Sí. ¿Y en qué parte de Derecho de Familia van? Estamos terminando de ver sociedad conyugal. Están terminando de ver sociedad conyugal. Bueno, ¿y no han visto participación en los gananciales ni separación de bienes? O sea, eso hasta ahora la profe lo ha nombrado, pero no lo hemos visto así como en profundidad. Ya. Porque esto finalmente se refiere, los bienes que yo excluyo del acuerdo de ejecución, va a tener en cuenta los distintos regímenes patrimoniales que se encuentre esta persona deudora que se encuentra casada. Porque si ya vieron algo de sociedad conyugal, saben que la sociedad conyugal, la administración la tiene el marido, ¿no? Y que en cuanto a las decisiones económicas que puede tomar respecto a los bienes sociales, a los bienes propios de cada cónyuge, eso sí ya lo vieron, ¿no? Lo han revisado, sí, ¿verdad? Sí. Yo no les voy a preguntar eso, sino solamente para que vean cómo el derecho se va relacionando y cómo estas materias o leyes especiales se contemplan en este derecho concursal. Por eso se lo menciono y porque justo están viendo esta materia, me había comentado Paulina en algún momento. Entonces, para que lo revisen y le vean la importancia que tiene. Y bueno, y para que nunca se casen en sociedad conyugal. Sí. Muy mal régimen para nosotras en particular. Ya. Y sí, ¿cómo nosotros podríamos llegar a impugnar este acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución en su caso? Y esto se encuentra regulado en el artículo 272. El acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución pueden ser impugnados por los acreedores a quienes les pudiera afectar este acuerdo, siempre que se funden algunas de las causales que establece el artículo 272. ¿Cuáles serían estas causales? ¿Cuáles serían las formas en que nosotros podríamos atacarlo? Que exista un error en el cómputo de las mayorías requeridas en el capítulo, siempre que incida en el quórum necesario para el acuerdo. Recuerden el quórum del 50% para yo poder llegar al acuerdo de renegociación, al 50% del pasivo en los acreedores. Otra posibilidad sería la falsedad o exageración del crédito de alguno de los acreedores que haya concurrido con su voto. Recuerden cuando estamos calculando nuevamente este 50%, que alguno de los acreedores haya exagerado su monto. Y esto haya sido comprobado con posterioridad. Y si excluida la parte falsa o exagerada del crédito, no se logrará este quórum necesario para el acuerdo de renegociación. Si existe también otra posibilidad, un acuerdo o concierto entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución, falseando, omitiendo o adulterando información para obtener una ventaja indebida respecto de los demás acreedores. Y aquí les menciono que una de las malas prácticas que ocurrían dentro de los acuerdos de renegociación en su momento era que los acreedores, más allá de realmente acudir a la audiencia de renegociación con una intención de llegar a un acuerdo real con el deudor o persona deudora, se ponían de acuerdo o averiguaban dentro de la masa de acreedores quiénes representaban a los créditos mayoritarios y una vez teniendo el 50% rechazaban el acuerdo. ¿Para qué rechazaban el acuerdo? Para poder llegar a la audiencia de ejecución o, en su caso, para poder pasar directamente a la audiencia de liquidación o a la liquidación directa a través de tribunales. Entonces, ante esa mala fe es que se establece esta idea de este concierto entre uno o más acreedores. Bueno, y el deudor en su caso. Sí, porque recuerden también que en este acuerdo de renegociación es fundamental y esencial la presencia y el voto de la persona deudora. Que yo participé en audiencias de renegociación de las deudas, acudí con el profesor Ramírez, que parece que le hizo clase a ustedes de civil, y pude ver cómo operaban esta audiencia, sobre todo la de la determinación del pasivo, y es cómo concurren, para que ustedes se imaginen, esto es una mesa redonda dentro de la superintendencia, concurren todos los acreedores con los documentos que prueban
créditos que tienen contra la persona deudora, presentan cuáles son los créditos que tienen para cobrar, indican aquellos intereses que pudieran rebajar de lo que están cobrando, y bueno, todos los que concurran a esta mesa redonda, en su gran mayoría eran abogados y abogadas, que son los representantes de estas instituciones, que eran bancos en general, o casas comerciales en el caso particular del que yo fui a ver, y la persona deudora también se encuentra presente en esta renegociación. Y se encuentra presente y se sienta al lado de la funcionaria de la Superintendencia de Insolvencia de Reprendimiento acá en Iquique, para que se imaginen cómo opera esta renegociación. Y eventualmente lo que es la determinación o este acuerdo de renegociación de las deudas y cómo esta persona va a pagar, como acá en Iquique nosotros tenemos solo una funcionaria que trabaja en la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, desde Santiago se comunican, ahora es muy común que nosotros trabajemos a distancia, pero era novedad para la Superintendencia, con un contador desde Santiago que nos va ayudando a determinar cuáles son los activos que tiene actualmente la persona deudora y cómo estos activos pueden pagar en un determinado plazo las obligaciones que se presentan en esta mesa cuando nosotros estamos determinando el pasivo. Para que se imaginen cómo es la realidad concreta de cómo nosotros nos enfrentamos a este procedimiento de renegociación de las deudas. Y en el caso que yo les menciono en particular, los intereses de esta persona deudora estaban bastante protegidos por esta facilitadora funcionaria de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, que intervenía para tratar de llegar a algún acuerdo con los acreedores, que por supuesto no estaban muy conformes de estar en esta mesa de renegociación. Ya. ¿Qué más les he dicho desde aquí? En el caso que nosotros nos encontremos ante una impugnación del acuerdo de renegociación, que es lo que estamos conversando ahora, o el acuerdo de ejecución, esta se van a tramitar de acuerdo al juicio sumario y contra la resolución que se pronuncie no va a proceder recurso alguno. Esto se debe a, sumario, porque se requiere una tramitación rápida de los procedimientos concursales, y el hecho de que no proceda recurso alguno tiene que ver con la regla general de que estos procedimientos lo que se busca es la rapidez en su tramitación y que rápidamente nosotros tengamos una resolución de renegociación o algún acuerdo de renegociación. Esperen si me falta algo decirle acá. Si el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución han sido impugnados de la forma en que yo les he mencionado hasta ahora y estas impugnaciones fueron desechadas, la Superintendencia va a declarar finalizado el procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora. Y esto es conforme a lo que establece el artículo 268 de la ley. Este acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución regirá, no obstante, las impugnaciones que se hubieran interpuesto en su contra. Sin embargo, si ellas fueran interpuestas por acreedores que representen en su conjunto al 30% del pasivo, el acuerdo impugnado no producirá efectos hasta que la impugnación sea desestimada por sentencia firme y ejecutoriada. ¿Por qué la ley permite que yo continúe con este acuerdo de renegociación o de ejecución a pesar de que ha sido impugnado? Nuevamente, porque toda la ley 20.720 lo que busca es la eficiencia de los procedimientos, busca la rapidez en su tramitación y busca que ojalá lo antes posible nosotros nos encontremos ante un acuerdo de renegociación o un acuerdo de ejecución en su momento. Solo llega a suspender sus efectos en el caso que quienes están impugnando este acuerdo representen a lo menos en su conjunto un 30% del pasivo, porque también pensemos las malas costumbres que yo les mencionaba dentro de las primeras clases, de los procedimientos de quiebra, donde los acreedores o el mismo deudor trataban de volver muy lento el procedimiento a través de una serie de presentaciones de recursos en contra de las resoluciones que nosotros estamos hablando. Es en virtud de eso que continúa la tramitación a pesar de existir impugnaciones, pero no continúan si estamos hablando de impugnaciones que afectan a por lo menos un 30% del pasivo. ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier decisión, sea de llegar a un acuerdo de renegociación o sea de llegar a un acuerdo de ejecución, requieren del consentimiento del deudor más los acreedores necesarios que representen por lo menos un 50% del pasivo. Un 30% ya es bastante dentro de esta masa posible de renegociar. En el caso anterior, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el acuerdo de renegociación
o el acuerdo de ejecución y la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto, nuevamente porque yo no puedo afectar la tramitación de todo este procedimiento de renegociación o procedimiento de ejecución, en el caso del procedimiento de renegociación. Les comento de todas maneras que cuando hablamos, y a diferencia de lo que veíamos cuando nosotros revisábamos resoluciones de liquidación de la empresa deudora, los montos ante los que nos vamos a encontrar de bienes activos de esta persona deudora van a ser muy menores en relación a lo que nosotros veíamos con las empresas, cuando hablamos de la liquidación de empresas. Estos van a ser montos bastante más reducidos, porque estamos hablando de la capacidad de endeudamiento que puede tener una persona natural. Y recuerden que para poder someterse a un procedimiento de renegociación, estamos hablando de una persona natural no empresaria. Recuerden que ese es uno de los requisitos para que proceda este procedimiento concursal. Ya, sobre todo lo que hemos visto, ¿existe alguna duda sobre esta renegociación de las deudas de la persona deudora? No mucho, profe, es que igual no es tan complejo por lo menos, el de renegociación. No, no es muy complejo en realidad, salvo como aprenderse la estructura general, de los tipos de audiencia, cómo yo ingreso al procedimiento ante la superintendencia. Lo único que es un poco distinto porque es de carácter administrativo, a diferencia de los otros que son de carácter judicial. Entonces, por ahí es donde se puede producir una diferencia, pero no es difícil. Y ante cualquier duda todavía nos quedan clases en las cuales me pueden preguntar si más adelante les surge alguna duda. Ya. ¿Por qué les pregunto o le pregunto esto? Porque ya ahora vamos a estudiar el otro gran procedimiento concursal de la persona deudora, que es el procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la persona deudora. No se nos debiera ser tan difícil entender el procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la persona deudora, porque si bien tiene una tramitación particular en la ley 20.720, ya hemos visto en general cómo opera el procedimiento concursal de liquidación, como estructura general en el caso de la empresa deudora. Muchas de esas normas se replican o uno tiene que ir desde esta normativa especial de la persona deudora a la normativa general de la empresa deudora. No se nos debería ser tan difícil entender. Este procedimiento concursal de liquidación de la persona deudora, al igual que la empresa deudora, puede ser voluntario o forzoso, que es lo que nosotros conversábamos al principio del semestre y que, bueno, estamos viendo ahora. ¿Qué podemos decir de esta liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora? En cuanto a su ámbito de aplicación y requisitos, estos se encuentran regulados en el artículo 273 de la ley y que me indica que toda persona deudora podrá solicitar ante el tribunal competente, y esta es la diferencia con la renegociación. Cuando nosotros hablamos del procedimiento de liquidación, estamos hablando de un procedimiento de carácter judicial. Judicial, el tribunal competente será el tribunal de letras en lo civil del domicilio de la persona deudora. Para que les quede claro, si en algún momento ustedes tramitan este tipo de procedimientos, ¿cuál es el tribunal competente? Y toda persona entonces deudora puede solicitar ante este tribunal competente la liquidación voluntaria de sus bienes acompañando los siguientes antecedentes. Y pensemos en las ventajas que puede tener para el patrimonio de una persona deudora que se encuentra actualmente mermado, una persona deudora que actualmente se encuentra sin trabajo, que quizá su patrimonio no puede responder de todas las deudas que en algún momento contrajo, de esta posibilidad que es la liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora, para que lo vayan viendo, lo vayan revisando, por los efectos que puede tener para lo concreto, sea la situación que uno pueda estar viviendo o la situación que terceras personas puedan estar viviendo, ¿sí? Por eso se los menciono para que lo revisen, porque esta puede ser una salida a una situación económica compleja. ¿Cuáles son los antecedentes que me establece la ley para que una persona natural, un deudor consumidor, pueda someterse a una liquidación voluntaria de los bienes? Establecido en el artículo 273. Debe acompañar lista de sus bienes, lugar en que estos se encuentren y los gravámenes que le afecten. Y pensemos que en el caso de los hogares chilenos, en la gran mayoría de los hogares chilenos, el bien de mayor valor posible es el inmueble familiar, ¿sí? Para que lo vayan pensando. En general, la gran mayoría de los hogares chilenos, y a diferencia de lo que dicen algunos de nuestros ministros, no tienen más de uno bien inmueble para todo el componente familiar, ¿no? No es que todos tengamos una casa de veraneo,
un departamento, una casa o propiedad de inmueble en otro lado, no. En general es uno, que es el lugar familiar. Además, debe acompañar listas de bienes excluidos de la liquidación de los bienes de la persona deudora. Debe además acompañar una relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales, es decir, en esta solicitud que yo hago de liquidación voluntaria, yo debiera acompañar cualquier juicio ejecutivo que se esté llevando en mi contra y cualquier tipo de juicio que tenga efecto patrimonial. Debo además acompañar a esta solicitud de liquidación voluntaria el estado de deudas con nombre, domicilio y datos de contacto de mis acreedores, así como la naturaleza de los créditos que se me están cobrando. Sí, estos son los antecedentes que yo debo acompañar a esta solicitud de liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora. Por supuesto, al ser este un procedimiento de carácter judicial que se lleva ante el Tribunal de Letras en lo civil, debe sí ser debidamente representado por una abogada o por un abogado, por todas estas consecuencias, y esa abogada o abogado pueden ser ustedes en algún momento. ¿Cómo se tramita y se resuelve esta solicitud de liquidación voluntaria? Esto se encuentra regulado en el artículo 274 de la ley y se me dice que conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 273, la persona deudora va a solicitar la nominación del liquidador de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley. Pueden ver que se semeja a lo que nosotros veíamos en la liquidación voluntaria de la empresa deudora, en cuanto yo hago la solicitud de la liquidación voluntaria y en el mismo momento, o en el mismo momento, hago la solicitud de nominación del liquidador. Nosotros ya sabemos de qué se trata esta figura del liquidador, sabemos que es nombrado por la superintendencia y de esta forma se inicia la tramitación de la instancia judicial y además se realiza este trámite de carácter administrativo ante la superintendencia. Recibido este certificado de nominación del liquidador que realiza la superintendencia, el tribunal va a dictar la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora, la que va a contener las menciones que establece el artículo 129 de la ley y va a ser publicada en el boletín concursal, igual que se produce con la liquidación de la empresa deudora. Todo se publica en el boletín concursal. Conforme a lo que dispone el inciso final de dicha norma, los efectos de la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora se encuentran regulados en el artículo 275. Para el día viernes, como tengo solo también nuevamente 45 minutos, les voy a traer ejemplos de resoluciones o de cómo se tramita ante la superintendencia, que sería un ejemplo concreto del boletín concursal, de cómo se tramita o cómo resuelve el tribunal ante una solicitud de liquidación voluntaria, para que vayan conociendo en general y para que, por ejemplo, sepamos cuánta gente se somete efectivamente a estos procedimientos concursales actualmente. ¿Qué más les puedo decir? Será aplicable a este tipo de procedimiento todo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del título primero del capítulo 4 de la ley, en todo aquello que no sea contrario a este tipo de procedimiento especial de la persona deudora. Aquí me estoy refiriendo cuando digo estos párrafos 4 y 5. Estamos hablando que se aplica a esta tramitación de la liquidación voluntaria de la persona deudora todo lo ya establecido en la ley de la liquidación voluntaria de la empresa deudora. Todo en cuanto no estemos hablando de esta especial naturaleza de la empresa y nos refiramos a la especial naturaleza de la persona deudora o el patrimonio de la persona deudora. Entonces aquí vemos la diferencia con la antigua ley de quiebras que no hacía este distingo. Yo les conversaba en las clases anteriores y se lo mencionaba dentro de la ley, de la punta inicial que les mandaba. Y también les menciono, para que sepan, creo que se lo menciono en la primera guía, que la legislación concursal española, por su parte, no distingue entre distintos procedimientos para la persona deudora y la empresa deudora, sino que me habla solamente de un procedimiento concursal general y hace distinciones dentro de este procedimiento concursal. En eso, entonces, nuestra legislación del ley 20.720, como distingue entre los distintos tipos de persona y empresa deudora, se parece más bien a la ley concursal colombiana. De hecho, se parece bastante si ustedes tienen oportunidad en algún momento de revisarlo. En cuanto a instituciones, a la superintendencia, en cuanto a quienes intervienen, muy similar más a la colombiana que a la española. Si bien la española es también muy moderna como la nuestra, pero no hace ese distingo especial. Ya. Hasta aquí. ¿Tiene alguna duda de lo que hemos revisado?
No, profe. Ya. Entonces, voy a dejar la clase hasta aquí. El día viernes voy a aprovechar de subirles como algunas resoluciones para yo irles mostrando cómo lo hacía con el procedimiento de liquidación de la empresa, para que veamos cómo realmente opera el procedimiento concursal. No sé qué les parece eso para el día viernes, y así vamos, si bien son poquitos los que asisten, más que nada para que vayan viendo, aparte del contenido que yo les estoy dando, cómo en realidad opera ante la superintendencia o cómo opera ante el boletín concursal. Así que ahí queda. Doña Bárbara y doña Michelle. Nos vemos el viernes. Ya, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe, recién se me despegó esto.